Bueno, chicos, yo le hice un trabajito, una presentación para que ustedes puedan corregir su guía de estudios, ¿sí? que estuvieron haciendo en Classroom. La guía es sobre la información en la empresa. Entonces, antes de empezar a saber qué es, primero tenemos que empezar diciendo qué es la información. La información dice que es un conjunto organizado de datos. Este conjunto de datos se constituye en un mensaje de un determinado tema, de donde nos va a modificar nuestro estado, o sea que vamos a adquirir un conocimiento de ese mensaje que está compuesto por datos. ¿Es importante la información a la organización? Sí, es importante ya que es un elemento muy valioso y de gran importancia que constituye la base para la toma de decisiones en la organización. La diferencia entre dato e información dice que los datos se perciben, se integran y generan la información necesaria para producir el conocimiento. En cambio, la información es el resultado de la organización de datos de alguna forma significativa. Un ejemplo sobre datos e información es una factura de venta de mercadería. Dice que esta factura de venta contiene los datos relacionados del vendedor y del comprador, además el detalle de las mercaderías y las formas en que se efectuó la operación. Cada uno de los datos por sí solo no tiene sentido si uno los ve por separado, pero reunidos, todos juntos, nos está brindando características de la operación que se llevó a cabo, en este caso una venta de mercadería. Los requisitos mínimos para una buena información son que debe ser oportuna, o sea, debe estar disponible en el momento en que debe ser utilizada para resolver un problema. La información que llega tarde, o sea, después de ocurrido la situación, ya no nos sirve. Debe ser, dice, certeza y aproximación a la realidad. Debe ser cierta y representar razonablemente los fenómenos que deben describir. Debe ser útil, o sea, de utilidad, que posee el grado de análisis requerido por cada nivel de la organización. Debe ser completa, o sea, que debe cubrir las necesidades de los usuarios, y confiable, o sea, la confiabilidad del sistema que la genera. Desde la captación de los datos, su procesamiento eficaz y la salida de informes en tiempo y forma. Bueno, ¿qué se requiere para tener información? Primero, la captación de los datos, el proceso de esos datos, cómo lo voy a transmitir a esa información, a ese conjunto de datos, y después está la interpretación de esa información. Los elementos que caracterizan a un sistema, sabemos que un sistema es un conjunto de elementos donde hay elementos de entrada, esos elementos de entrada se procesan, hay un proceso y hay un elemento de salida. La entrada son los datos y los elementos necesarios que ingresan al ambiente organizacional, o sea, las organizaciones para poder realizar las actividades, como los bienes materiales, inmateriales, los recursos humanos, la tecnología, la información, etc. Los procesos son las actividades de transformación que permiten obtener un producto y un servicio. Y en la salida son los resultados obtenidos, ya sean bienes o servicios, las ganancias o las pérdidas, el cumplimiento de las metas, etc. ¿Qué es un proceso? O sea, todo este proceso de entrada de datos, del proceso y la salida, también en esa actividad, en todo ese proceso, se debe controlar para asegurar un mejor resultado. Esta función donde se comparan los resultados se la conoce como retroalimentación. ¿Qué es un sistema de información? Entonces, dice que el sistema de información comprende un conjunto de procedimientos integrados por la captación de datos, el procesamiento de los datos, la elaboración y la comunicación a través de informes según las necesidades de los usuarios, tanto internos, o sea que están dentro de la organización, como aquellos externos. En todo procesamiento de datos comprende tareas como de ordenar primero la información, reconocerla, clasificar, por ejemplo, los comprobantes o la información que yo tengo, identificar esas operaciones que están en esa
en esos comprobantes o en esa información que me brindan, seleccionar, registrar. En el caso de sistemas de información debemos registrar toda esta información en los libros contables, comprobar que lo que registramos está bien asentado, analizar ese tipo de información o de esos informes que tenemos y almacenar, o sea, archivar toda esta información. Los resultados, como dijimos, de todo proceso de datos es los informes de ese resultado. Hay informes para uso interno y para uso externo. Los informes para uso interno que el sistema contable brinda son para todos los administradores de la información histórica, es decir, de las operaciones registradas y también la información sobre el futuro en base a presupuesto, proyección de las operaciones, análisis e interpretación de los estados contables. En cambio, los informes para uso externo se suministran informes denominados los estados contables, respetando las normas y criterios de evaluación vigentes. Bueno, la contabilidad es una técnica o un conjunto de procedimientos, ¿no?, para poder procesar toda la información. Entonces, el nuevo marco conceptual que tenemos hoy de la contabilidad no solo es el registro de todas las operaciones o de los hechos económicos, sino también incluye la metodología para captar los datos, o sea, el reconocimiento, la clasificación y la identificación, además la teneduría de libros, y el análisis y la interpretación de la información, para planificar la marcha de la empresa y controlar la adecuada ejecución de las decisiones. Los componentes básicos de todo sistema contable son las normas legales y profesionales vigentes, que lo establecen a través del Consejo, por ejemplo, unas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, los recursos que se tiene para poder llevar a cabo este sistema contable, los métodos, como por ejemplo el método de la partida doble, y los medios que se utilizan. Bueno, hasta acá es todo el material que yo les di, donde está toda esta guía que ustedes tienen que responder. Esto es un resumen del capítulo número 1 de SIC que yo les pasé como material de ayuda. Bueno, chicos, espero que esto les sirva para que ustedes puedan controlar su guía y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias por su atención.